Hola, esta es la Escuela Teológica Bautista de Huentitán el Alto. Recordarles que es una iniciativa que tengo yo, Rebeca Hernández, para compartir los estudios teológicos que obtuve o que recibí en mis estudios en el Seminario Teológico Bautista Emanuel de Guadalajara. Y deseo compartirles este tema que es deberes pastorales, que fue una de las clases que fue impartida por el pastor Ernesto Flores a nuestra clase, nuestra generación. Y bueno, vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, te pedimos en este día que nos guíes para el estudio de este tema, que vamos a hablar de la comunicación. Te pedimos tu dirección y que nos permitas tener el entendimiento claro de las ideas que nos aporta este material, este libro. Gracias te damos por la bendición que ha sido para todas las generaciones que han estado trabajando con ese material que se ha recopilado y se ha editado. Gracias, Padre, por esa oportunidad de poder servirte mejor. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo agradecemos y pedimos. Amén. Como mencioné, es una iniciativa que estoy yo misma tratando de compartir. En esta materia de deberes pastorales teníamos el libro de texto El secreto del éxito pastoral. El autor es Brooks R. Faulkner. En esta ocasión estamos trabajando el capítulo 4, que se titula Comunicando. Cómo llegar al corazón de la gente, o sea, que el mensaje llegue al corazón de la gente. Ese es el plan en este tema. La base que nos introduce, bíblica que nos introduce, está en Santiago 1:19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí tenemos un pensamiento que dice que si el pastor no tiene la capacidad de saber cómo comunicar adecuadamente, su ministerio será limitado. Entonces se requiere ser un comunicador efectivo para tener un ministerio de predicación destacado. Y es una de las más esenciales capacidades que debe tener el pastor. La comunicación, la predicación, es parte del tema de este día. En el primer punto que se va a tratar está la comunicación, que es el intercambio de significado, intercambio algo que signifique para la otra persona. Una persona escucha con toda su personalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Con todo su ser. Dice, habla con la totalidad de su conducta. Escucha también con los ojos y las emociones. Comunicación es más que intercambio verbal. El punto es que hay que observar los gestos y las facciones y las actitudes, la manera bloqueada quizá que aparente su rostro, la emoción en su rostro, no solamente lo que sus palabras estén mencionando, aun cuando ellas ya nos dirían bastante información. Dice, cuando el mensaje que se desea dar conscientemente es recibido también conscientemente, ocurre una comunicación clara. Entonces hay que tener intención y ser específicos, claros, qué quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar conscientemente, para ver que la otra persona también lo reciba conscientemente. De aquí puedo poner un caso particular familiar. Mi papá estuvo teniendo estudios bíblicos conmigo cada domingo en los primeros días que quedé abierto el lugar presencial. Y después de unos días comentó con la familia que sentía que lo trataba yo como un niño, porque de pronto a mí se me hacía muy útil poner imágenes y de algunas de ellas encontraba tipo caricaturas. Entonces de pronto le preguntaba cosas para que él me las respondiera, para tratar de entender qué había comprendido, pero para él fue haberlo tratado como un niño. Entonces de alguna manera ese mensaje me hizo tener clara que no fue él recibido conscientemente, le bloqueó esa manera, ¿no? Entonces no lo había previsto yo. Dice, se necesitan 4 habilidades para comunicarse con la gente.
El punto 1 sería la transmisión, el punto 2 sería la recepción, el punto 3 facilitación y el punto 4 observación y respuesta. De alguna manera cada uno de estos viene a ser el papel de una persona que está actuando o llevando a cabo la función de transmisión, de recepción, de facilitación y observación. Nada más para tener claro esto. Y vamos a iniciar con la transmisión. Dice, para transmitir información se debe ser capaz de darse a sí mismo y sus sentimientos a otras personas. Es decir, ponerle emoción también, ponerle un poquito de la personalidad también para poderse entregar completo, ¿no? Dice, capaz de transmitir también su mensaje en forma clara y breve. Créanme que esto me ha pegado a mí, este tema, porque yo no tengo, a lo mejor quiero ser clara y por ser clara no me hago breve, entonces de alguna manera sí me sentí aludida en este tema. En el segundo, en la misma transmisión, especificando la necesidad de que haya claridad. Este es el punto que vamos a desarrollar ahora. Dice, el que transmite, en la claridad, el que transmite debe tener conciencia del mensaje que está enviando. Entonces, primero entenderlo bien y ser capaz de decir, esto es lo que quiero transmitir. Dice, se puede estar enviando 2 o 3 mensajes diferentes o contradictorios. A lo mejor estoy diciendo con mis palabras algo, pero mi rostro dice que no estoy convencida de eso, ¿no? Dice que dan como resultado una transmisión oscura. Cuando no hay convicción en mis palabras, en mis emociones, en mis gestos, y eso hace como confusión, hay varios mensajes. Dice que sí, pero le vi la cara de que no estaba convencido, ¿no? Dice, la transmisión oscura se da cuando el mensaje real está disfrazado, cuando se dice una cosa verbalmente y otra emocionalmente, entonces la transmisión se distorsiona. Entonces hay que tener cuidado con la manera. Simplemente el día de ayer sí me sentí un poquito con remordimiento, quiero confesar, porque tengo el pasto muy crecido y hay una persona que no conozco y de alguna manera hay desconfianza. Es la segunda vez que ha venido a preguntar si corta el césped y yo he dicho no gracias, pero amable, no gracias, de veras. Entonces se va diciéndome que Dios le bendiga. La entonación me hizo sentir que me estaba ofendiendo, pero yo le dije no, igualmente, de una manera contrastada en emoción. Entonces, de alguna manera sí me sentí con remordimiento porque entendía yo que se fue demasiado decepcionado, punto. Y de alguna manera hasta ganas de salir tras él para decirle, ven pues, ayúdame. Pero bueno, es una situación que ocurrió y había que superarla, ¿no? En ese sentido. Tengo entonces que la transmisión, además de ser clara, hay que ver que sea breve o brevedad, que sería el segundo punto que vamos a considerar. Dice que cuando se toma demasiado tiempo en el proceso de transmitir, la transmisión no es clara. Repitiendo palabras, de hecho, esa podría ser una de las razones. Dice, pocas palabras ayuda. Si decimos pocas palabras para el mensaje concreto, ayuda. Por ejemplo, dice, los 10 mandamientos en Éxodo 20 tienen 150 palabras. Eso lo hace claro y lo hace exacto. De alguna manera quise copiarles visiblemente el párrafo de Éxodo 20, que es del 1 al 17. Visiblemente estas serían 150 palabras en las que podemos considerar algo concreto, específico. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no harás esto, no hurtarás, no dirás falso testimonio. En el caso del himno del amor de Pablo, en 1 Corintios 13, tiene 244 palabras en la versión Reina Valera de versión 60. Y este sería el contenido del 1 al 13. El párrafo que tiene, si yo hablase lenguas humanas, es también algo breve, ¿no? Concreto, breve. Se dice
el discurso más loable que se le puede reconocer a un presidente, en este caso Abraham Lincoln, es el discurso de Gettysburg en 1863. Dice que la gran batalla de Gettysburg, de la que se libró durante 3 días en el mes de julio, en el 63, dice que fue, denme un minuto porque no lo alcanzo a leer. Dice, la gran batalla de Gettysburg, de la que durante 3 días del mes de julio de 1863 fueron teatro las calles y alrededor de dicha pequeña población del estado de Pensilvania, resolvió el giro que habría de tomar la guerra civil. El Congreso decidió convertir en cementerio nacional el campo de batalla en que cayeron tantos valientes. El presidente Lincoln fue desde Washington a hacer la dedicación del cementerio. El discurso que pronunció con ser tan breve constituyó una de las más elocuentes declaraciones del credo democrático que se haya expresado jamás. Entonces es una de las cosas que se puede considerar valiosa y loable, breve y, como decían, breve y bueno, ahí es doblemente bueno. Entonces, en este caso breve y claro es muy, muy necesario y importante. Entonces avanzamos en la parte que tenemos en el caso de Jesús mismo, nuestro Señor Jesús mismo, cuando le preguntaron sobre el primero y más grande mandamiento o el gran mandamiento, él usó esta porción de Mateo 22, 37 al 39 con 40 palabras. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dentro de esta parte entonces vemos que la brevedad en la transmisión y la claridad, ¿verdad? Ahora vamos a ver la parte del receptor, o el segundo punto, recepción. Dice, la recepción clara ocurre cuando el recibidor puede repetir el mensaje con sus propias palabras a satisfacción del que lo dio. Cuando tú me repites lo que yo te dije con las palabras propias y yo quedo clara de que así fue, entonces se completa el plan ya de haberlo, se recibió. Doy por sentado, check, se recibió. Eso significa oír atentamente. Entonces la persona que recibe está con ese requerimiento, atento, oír atento. Recibir a la persona junto con sus ideas. De pronto entonces habría que tomar en cuenta que la manera en que lo diga, con las ideas que lo dice, es parte de te voy a escuchar. Y creo que yo puedo decir que no escuché en el ejemplo que ponía yo ayer de el que venía a querer cortar el pasto, porque sí estaba comunicando más que sus palabras y yo no escuché. Estoy consciente de eso porque pude haber visto algunos detalles más para su petición, porque la vuelve a hacer, ¿no? Entonces es parte de eso. Sí, también tomar en cuenta esa característica. Sobre todo porque venía con una mujer, que quiere decir que con eso yo tendría confianza de que él es una persona correcta, ¿no? Y no lo vi, no lo percibí. Por eso yo creo que me hace más el remordimiento de eso. Dentro de la recepción hay dificultades en la recepción. Dice, se dificulta cuando se está aburrida o no hay interés en lo que se está diciendo. Bueno, yo no estaba interesada quizá en eso, pero la persona aburrida, si ya de por sí está aburrida, sobre todo con mis alumnos, recuerdo que de pronto ellos entran a la clase o hacen la clase porque tienen que estar ahí.
entonces de por sí aburridos o no hay interés en lo que se está diciendo. Sería uno de los obstáculos, dificultades para recibir ese mensaje. Dice, se está esperando que otro termine de hablar para poder hablar. En el caso del receptor, que tiene la costumbre de hablar mucho y querer ser el que predomina, solo espera que el otro haga una pequeña pausa para respirar porque quiere responder. Entonces esa es una dificultad para escuchar porque trata de decir lo que él quiere decir. Entonces hay preocupación con las distracciones en el ambiente. Esta sería otra situación que complica, que si de pronto está distrayéndose no puede uno estar escuchando. Estás leyendo y alguien te está hablando, pues no puedes concentrarte de la misma manera. A mí me ocurre, por ejemplo, que cuando se está orando en el culto y hay un fondo musical, como yo soy músico, entonces estoy queriendo más bien seguir la melodía porque es algo que me llama mucho, me atrae mucho mi atención. Y cuando menos pienso ya no estoy escuchando las palabras de la oración, por lo mismo yo no estoy tan acostumbrada ni promuevo que se tenga una música de fondo mientras están orando a alguien por ahí. Otra de las dificultades dice que la comunicación se completa cuando el receptor desea de buena voluntad comprobar el mensaje y darle una confirmación al comunicador. De pronto cuando yo estoy frente a una clase y veo los ojitos de sorpresa de alguien, ya con eso estoy asintiendo que comprende mi mensaje. O cuando se mira que alguien mueve la cabeza, dices, ok, ya entiendo que sí coincidió con este pensamiento, con este mensaje, ¿no? Entonces, depende también de que el receptor desea comprobar que el mensaje fue recibido. Dentro de la recepción también hay que tomar en cuenta la concentración y vamos a ver en qué consiste la concentración. Dice, escuchar requiere un esfuerzo intenso y concentrado. La mente comprende de 400 a 500 palabras por minuto. El que habla lo hace a unas 125 palabras por minuto. Se puede así argumentar lo que se escucha. ¿Qué quiere decir en este pensamiento último? Que como tengo capacidad para escuchar más de lo que estoy recibiendo, me da tiempo de programar con qué manera yo le voy a apoyar lo que me está diciendo. Por decir algo que yo tengo y no sé qué tan bueno de pronto es, pero alcanzo a completar las palabras de algunas personas o le ofrezco en el momento de interactuar una palabra que puede ayudar a lo que quería decir, pero casi siempre es una cuestión inquietante mía, porque de pronto quiero ayudar a que se exprese de una manera que le conviene, que le guste y que yo pueda decirlo, estoy entendiendo, ¿no? Pero sí, de alguna manera sí es requerido tener concentración para poderlo comprender y poderle responder algo que le haga sentir escuchado, que le haga sentir que sí está entendiéndose lo que dice. Este sería entonces el receptor. Vamos con la otra función que sería el del facilitador. En el caso dice, cuando una tercera persona ayuda a los dos que están en el proceso de comunicación, se da la facilitación. Hay uno que da el mensaje, el otro que lo recibe, pero una tercera persona está allí observando, presenciando, que va a ayudar en ese proceso de comunicación, se le llama así. Entonces, el facilitador anima e interpreta con aprecio. Lo que va a decir es que, mira, esto es lo que quiso decir, te lo voy a decir de esta manera, como así lo estoy entendiendo, y se lo comparte, se lo traduce, o le anima para que se entienda. Escucha eso, mira, cosas así, ¿no? El facilitador tiene que ayudar a que las dos personas logren completar esa comunicación, el que sí se logró el mensaje a recibir de la otra persona. Una tercera persona ayuda en la comunicación efectiva. ¿Cuáles serían sus funciones? Clarificando, dirigiendo correctamente, asintiendo o modificando. No, espérate, es que lo entendiste de esta otra manera.
como un árbitro que mejora el juego. Siempre es para mejorarlo, para que se logre la función completa de la comunicación. Dice, ayuda en ambas partes para que se tenga éxito en esto. Entonces puede ser el que te lo voy a comunicar de esta otra manera, o es que así lo quiso, así creo que lo entendió, así creo que fue como lo entendió. Entonces tratar de buscar el moverse en alguno de los dos papeles para fin de que se entienda mejor este proceso. Aquí nos ofrece una imagen, una ilustración de cómo sería la posición del facilitador. Mientras el transmisor envía el mensaje y él lo regresa, lo que él puede hacer es tanto ayudar en el transmisor, tanto ayudar en el facilitador, o como traduciendo el mensaje, diciéndolo con otras formas de comunicación, ¿no? Entonces él lo que hace es que se logre esto de mejor manera. En la cuarta función, que le vamos a llamar observación y respuesta, que de alguna manera va también a reacción, se va también a manejar la respuesta como reacción más adelante, dice, se da mejor con la ayuda de una cuarta persona que intentará cumplir una de las otras tres funciones, dando ayuda verbal y visual. Entonces aquí es donde este tiene más lo que yo hacía observación antes. Este sí dice, creo que no entendió. O sea, están tres en ese proceso. Pero esta cuarta persona está de fuera, está de lejos, entonces puede concluir, no lo entendió, se distrajo. Entonces, de alguna manera, estoy en esa, quiero recordar cuando estuvimos en el festejo de mi papá el 7 de octubre, estaban dos de mis hermanos haciendo una cuestión de apagar, creo que luz o lámpara, y yo en ese momento le estoy pidiendo a mi hermano que venga a ver si él ora por dar gracias al Señor. Y de pronto ellos están en su mensaje y una cuarta, mi hermana, otra persona más, estamos los tres en ese pensamiento, y me dice, no te alcanzó a escuchar. Entonces de alguna manera me aclara que sí es cierto, está respondiendo por mi hermano y la luz y lo que están haciendo de aquel lado. Entonces ella estaba muy atrás y nosotros tres muy cercanos, y de alguna manera nos ayuda. Dice, debe ser motivadas por el deseo de ayudar, sin hostilidades reprimidas. Debe ser algo descriptiva y objetiva, o sea, especificar por qué no se ha logrado esto o cómo es que se puede lograr esto, pero no regañando. No le digas, no veas que él no, esto, aquello. O sea, si su manera agresiva de haberme mencionado eso, entonces no ayuda, ¿verdad? El deseo de ayudar para mejorar dice, esta debe ser controlada, sino autoritativas, esa intervención que hace. Se pregunta con el yo y no con el usted. Tú no te expresaste bien, tú no le dijiste, es que usted está haciendo de esta manera muy mal, no decir, yo no lo entendí de esa manera, yo lo entendí así, estará así como debiera ser. Entonces poner el yo como parte de la pregunta, que no se sienta aludido a ser ofendido, ¿no? Como incapaz de haber hecho esa persona algo. Dice, contempla el panorama total y apoyan el proceso total de comunicación. Es parte de eso. La persona está atrás, contempla todo lo que está ocurriendo. Entonces es que va a apoyar donde falló. Aquí falló, esta intervención falló, por lo tanto está. Dice, se observa de fuera y así evita convertirse en parte del proceso. O sea, antes de que esté siendo parte del proceso, está observándolo. Y entonces antes que se lo pidan, entonces antes se está observando y luego ya se convierte en parte del proceso cuando interviene para dar la opinión. Creo que no lo entendió. O podría explicarlo de otra manera, o me podría explicar más detalles, o le podrías decir qué más, empezar a dar otro tipo de argumentos para que la información y el mensaje completen ese entendimiento. Esa parte. Entonces aquí el esquema que se presenta para esta persona, que esta función de observación y respuesta, es que se quede fuera del proceso,
que se está observando, porque así le permite ver si se cumplió o no se cumplió todo y cuál sería el fallo, ahí la falla, ¿no? En este. Vamos ahora al segundo punto, dice los mensajes en la comunicación. Dice que tienen forma de modelo cíclico constante. Entonces estas son varias formas en que se involucran los mensajes, tienen modelos cíclicos, se van a ir repitiendo. Vamos a leerlos para entenderlo mejor. Dice el 1, lo que la persona quiere decir. Yo tengo en mi mente y hablo, digo quiero decir esto. Entonces dice el segundo, lo que la persona en realidad dice. A lo mejor yo no me expreso correctamente en lo que quiero decir, que es una de las cosas que me acuerdo que mi hermano me dice, es que no te explicas correctamente, no te das a entender bien. Él me lo dice así directo. Entonces yo trato de pedir a Dios que me ayude a tener una mejor comunicación porque necesito que me entiendan correctamente. Entonces el punto 3, lo que entienden. Entonces esa persona también está implicada en cómo es este mensaje, que me entendió. Y luego dice el 4, lo que el oyente quiere oír. Quiere decir, quiere oír que tú le diste respuesta a algo que él tenía inquietud y no, eso es lo que quiere oír. Entonces está esperando que eso sea lo que le digas. Algo que me acuerdo que yo tenía, no sé por qué, pero yo no quería dar un sí, nunca quería dar un sí. ¿Puedo ir al baño si no se tarda? Entonces, ¿sí o no? Sí, pero no se tarde. O sea, debía haber dicho eso, pero yo así siempre. Me acuerdo que yo no podía dar el sí, conscientemente no podía dar el sí, tenía que argumentar otra cosa en lugar de decir un sí. Pero bueno, el 5, lo que el oyente en realidad oye, que en realidad puede haber querido escuchar eso, pero oyó, no se tarde. Sí o no, fui o voy a poder ir o no. Y la última dice el 6, ¿qué clase de comunicación y entendimiento toma lugar después del curso del intercambio? Por eso ahí es donde entra esta otra. No sé si voy a ir o no voy a ir. Me quedo, es que no supe si sí, ya vaya pues, así yo terminaba diciendo. Bueno, esto es algo que sucede, ¿no? Dice me dio gusto de poner esta, dice, sentencia humorística. Espero que se entiende porque se puede enredar un poco. Dice, yo sé que usted cree que entiende lo que yo pienso que he dicho, pero no estoy seguro que usted se da cuenta de lo que usted escuchó. Ven, porque veo que no se puede entender bien si me falta una sola cosa. Aquí dice, seguro de lo que aquí desde el pero no estoy seguro que usted se da cuenta de que lo que usted escuchó no es lo que yo quise decir. De pronto es un enredo. Usted cree que entiende lo que yo pienso, que he dicho, pero no estoy seguro de que usted se da cuenta de que lo que usted escuchó no es lo que yo quise decir. ¿Cómo puedes entender que no es lo que yo quise decir? Por la respuesta que da esa persona. No, parece que lo quiso entender, pero no. Pero bueno, es un número que medio enreda, pero bueno, ahí ustedes lo repasan para que puedan hacerlo más claro para ustedes también. Dice, el mensaje de la comunicación se distorsiona cuando unos pocos hablan todo el tiempo. La gente capaz queda en silencio. Las nuevas ideas no se escuchan. Siempre las mismas personas con las mismas ideas y los que tienen más capacidad se quedan calladitos. ¿Qué pasa? Dice, se bloquea con asuntos secundarios el mayor tiempo. Que de alguna manera esto ayuda, también distorsiona la comunicación cuando se trabaja más con temas que no son tan importantes y se va todo el tiempo en eso, entonces ya se distorsiona la comunicación que se quiere dar, ¿no? Esta es la parte ahí que hace distorsionando con tiempo, aunque también de pronto está involucrándose un poco con una de las partes que vamos a ver donde de alguna manera se está tratando de manipular algo, ¿no? Entonces se gasta el tiempo en un tema y en el otro ya pasa más rápido. Creo que lo habíamos visto en otra ocasión.
Bueno, en este caso seguimos con los mensajes de la comunicación. Dice, con la libertad de expresión serán más efectivos y precisos. Todos los miembros dicen lo que piensan y se da una comunicación significativa y crecimiento en responsabilidad y en amor. Entonces todos pueden opinar, aunque sea algo que pudiera no tener, que sean, bueno, darles libertad. En este caso efectivo y preciso, pero darles libertad para que se comuniquen, y esto ayuda, dice, que haya responsabilidad y amor, que se hagan más responsables de hablar más concreto y que se sepan que pueden opinar, y es parte de mostrar el amor para esa opinión, ¿no? Por ahí va. Vamos ahora al tercer punto, que dice modelos para la comunicación. Dentro de los modelos dice una frase muy conocida, ¿no? Lo que tú haces habla tan fuerte que no puedo oír tus palabras. Este es un proverbio que incluye los posibles modelos de la comunicación pastoral. Saber usar las técnicas de liderazgo incluye saber cómo comunicar. Entonces, como son deberes pastorales o del líder, que no necesariamente como pastor de un grupo de personas, pueda entonces tener en cuenta que hay distintos modelos, y saber cómo comunicar es algo que le es necesario. Y es una técnica con la que hay que estar ejercitándose, ¿no? Dice, la comunicación es la clave para la motivación, delegar responsabilidades, tomar decisiones, relacionarse con otros y administrar el tiempo. Entonces también es la clave para encerrar más, se encierra más que hablar. Más bien quise conectar la frase de arriba con la siguiente, pero este proceso encierra más que hablar, porque entonces habrá que provocar todo esto que aquí se menciona: la motivación, la delegación de responsabilidades, la toma de decisiones, el relacionarse y administrar el tiempo, ser concreto y ser claro y tener buena actitud con quien se le comunica. Dice, se dividen los modelos de la comunicación para el pastor en 4 palabras específicas. 1, constructivo. 2, dominador. 3, evasivo. 4, explosivo. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Dice, estos modelos no son nuevos, ya se han aplicado, han sido adaptados a la situación pastoral, han sido probados y evaluados por pastores en las iglesias bautistas del sur, en centros de entrenamiento de seminarios, dentro de las cualidades del liderazgo. Entonces son cualidades que se pueden desarrollar. Dice, aun cuando un modelo se considere ideal, los otros 3 se usan y a veces son necesarios. Las palabras de identificación no deben predisponer a evitar su uso. Esos modelos son aconsejables y esenciales en algunos casos. Claro que va a haber uno ideal, pero matizarlo, espolvorearlo de alguna parte de los otros ayuda a casos específicos. Dice, el pastor puede funcionar en más de un modelo al mismo tiempo. Por ejemplo, dominante y explosivo. O en este otro caso, constructivo y dominante. O este otro, constructivo, dominante y explosivo. Se necesita estar consciente de ellos para poder evaluarlos en el mismo. Entonces habría que tomar esto con mucho detenimiento, sobre todo porque cuando ya pueda identificar qué pasa en mi caso, entonces ver qué puedo hacer para mejorarlo, para modificarlo, para apoyarse con algo, ¿no?, de ellos. Dice, cuando el pastor decide cuál es el modelo más cómodo, porque también tiene que ver con cómo quiere funcionar, según su programa de desarrollo personal y de crecimiento, porque entonces necesito tener un programa para crecer y desarrollarme como líder o como pastor, ¿sí? Puede concentrarse en saber de los modelos de aquellos que está guiando. Entonces empiezo por mí. Esta va a ser mi manera, en esto voy a tratar de desarrollarme y voy a crecer en esto porque tengo claro que me falta.
Pero ya que tengo claro lo mío y estoy en ese plan, entonces puedo darle atención a los que estoy dirigiendo. Su modelo es así, su modelo es así, y de esta manera o de esta otra manera se comunica hacia mí. Bueno, porque después se convierte en receptor para comunicar un mensaje, ¿no? Esa persona, yo ofrezco y luego recibo de esa persona, para entender cómo es que entonces se desarrolla esta parte del ciclo de la comunicación. Dice, este es un pensamiento de un pastor de Houston, Texas. Dice, estoy seguro que el estudio de esos modelos de comunicación me han ayudado, pero para ser honesto, yo aprendí más acerca de la gente con la cual he tenido problemas que acerca de mí mismo. Entonces, de alguna manera va a poder ayudarnos para las dos partes, ¿no? Si los analizamos. El esquema, este es el ejemplo gráfico de los 4 modelos básicos de comunicación pastoral, porque se está dando esta aplicación, 4 modelos pastoral. Vamos a empezar con el modelo constructivo. Dice, es el más positivo e idealista. Un líder de la iglesia no siempre es constructivo en cada situación. La complejidad humana no lo permite, pero es el ideal. Jesús lo practicó en muchos casos. Entonces el constructivo ya sabemos, ese es el ideal. Y entonces de alguna manera nuestra humanidad no nos deja estar al 100% con esa práctica de ese constructivo. Vamos a ver algunas de sus características en este modelo inspira. Dice, el comunicador constructivo tiene carisma con la gente, puede detectar lo que ocurre, otros se dan cuenta que él sabe lo que pasa, les inspira confianza, sus sueños del futuro y sus buenas relaciones los anima a imitarlo. Lo que me gustó fue que está atento en este caso, está atento, está pendiente, preocupado y tiene buena forma de hablar con las personas y siempre sabe lo que pasa para intervenir en el suceso, ¿no? Inspira, motiva con sus sueños, sus relaciones son buenas, entonces todo el mundo lo trata de imitar. Dice, es contagioso en su energía física, su aguante y fortaleza, su capacidad de interesarse en otros. Crea un ambiente que despierta entusiasmo. Corre riesgo por el bienestar de los demás. Cuando a veces él pudiera malinterpretarse o pudiera perder de alguna manera un beneficio, pero ofrece para que los demás estén en bienestar, se arriesga a la pérdida. Otra característica es que escucha atentamente. El comunicador constructivo escucha, presta atención a cómo se dice y qué se dice. Escucha a la persona que habla con palabras, cuerpo, entonación e inflexión de voz, ritmo del habla y otros canales de comunicación. Otra vez recuerdo que nos hacía mención el pastor, el hermano Lee Baggett, maestro de evangelismo, que lo más importante en el evangelismo es el escuchar, y precisamente se trataba de mirar sus expresiones, su cuerpo, su voz, para decir, está distraída, no me prestó atención, ya le molestó lo que dije, o sea, detallar todos esos detalles, porque son varios canales de comunicación, que no solo es la voz, de lo que se dice ni cómo se dice. Vamos volviendo al tema del muchacho que me decía, Dios le bendiga, pero el tono era enojado, entonces yo pude percibir eso. Vamos aquí entonces que Jesús daba importancia al escuchar. Dice, la fuerza del liderazgo se hace consciente cuando el pastor escucha. Entonces, cuando está atento a lo que yo le quiero decir. Dice, es más que reflexivo, es activo, con participación. Entonces, ese hecho de poder involucrarse para estar, quiero ver qué era la parte buena que yo expresaba con mi forma de escuchar, que de vez en cuando digo algunas palabras que ayudan, aunque a veces confunden, ¿no? Pero ayudan. Dice que da apoyo a lo humano y al valor a los demás. Cuando tú haces una expresión que sí coincide con lo que está diciendo, se siente escuchada esa persona, entonces escuchas atentamente. Vamos a otra característica, es informa. O sea, decir y hablar no necesariamente dice algo para la otra persona, informa algo.
Entonces dice, el comunicador constructivo informa, da la información libremente. Hay dos formas de darla. Una es transmitirla en todas direcciones, que en este caso es, no me interesa si estás atento o no, que de pronto era lo que ocurría en el salón de clases. Tú dabas la información y no todos estaban listos para recibirla, en todas direcciones. Dice, la aplicación queda en el que escucha, ¿ven? Ellos estaban ahí muy sentaditos, como el que llega el domingo, ¿no? Y está en la predicación y de pronto está escuchando el mensaje, pero ya sabe que tiene que estar ahí, porque es su compromiso, por lo que sea. Dice, este no participa, no se esfuerza en ganar la atención. Se pide memorizar y repetir. En el caso es como en el caso del maestro que cumple con dar lo que tiene que dar. Que de pronto yo me vi muchas veces en eso, por la actitud que el adolescente, porque eran adolescentes, tenía. Pero el que escuchaba no tenía que hacer un esfuerzo personal para poder escuchar. Yo, por ejemplo, no me ganaba la atención. Cuando de pronto me llegaba a caer el 20 de que no me estaban atendiendo, podía hacer cuenta de algo. Entonces, de alguna manera, la parte que no es muy positiva en esta forma de comunicación transmitida nada más, es que cuando el profesor dice la información, sobre todo tipo conferencia, cuando va a examinar, lo que pide es, aunque no lo entiendas, memoriza y repite, que de pronto era algo que sí me hace problema a mí, porque yo no tengo manera de recordar exactamente las palabras de algo o una concreta idea. Si no la entendí, no la puedo completar. Entonces, pero que transmite solo sin especificar el tipo de persona que lo va a recibir, no se esfuerza, solo dice, así lo voy a decir yo. Y cuando recibe, está pidiendo que se memorice y que se repita tal como lo dije, tal como se dijo. La otra forma en que puede informarse, esta segunda forma de dar esa información, es la inductiva, es decir, induce la respuesta, informa pero anticipa que sea digerida y asimilada en la mente y el espíritu del oyente. De alguna manera quiero contribuir quizá en que me gusta que siempre haya algo visual, aunque solo se está leyendo lo que estoy aquí escribiendo, pero que siempre haya algo visual, porque de alguna manera sirve en hacerlo. Y la última es que se haga con la práctica, ¿no? Porque a veces esa información se gana con la práctica de una mejor manera. Pero por lo pronto aquí sí tener especificar quiénes son los que la reciben. Como mi papá sintió que era un niño y cuando estaba ahí recibiendo, entonces yo tendría la necesidad de hacer algo más acorde a su edad y hacerlo sentir valioso, ¿no? O de mejor capacidad de entendimiento, que eso fue lo que le afectó. En este modelo constructivo también el mensaje o la forma de impartir el mensaje es explorativa. Explorativa, dice, el comunicador constructivo explora. Es un descubridor, cree que otros también lo son. Busca nuevos horizontes que descubrir y montañas que escalar. De preguntas obvias busca nuevas respuestas. Lo que hacía mención en este punto era que estaría haciendo preguntas muy, muy ya conocidas, pero tratando de encontrar respuestas nuevas a esas preguntas, como para ver de qué otra manera se obtienen nuevas ideas para usar en el caso, ¿no? Sobre todo me gustó esta parte de que dice que él explora nuevos horizontes y montañas y trata de motivar a todos para ese punto. Dice, explorar tiene riesgos. Con el método de prueba y error, los fracasos son inevitables. De hecho, la explora siempre es así. Vamos a probar y si se da este ejercicio de prueba y error, bueno, no funcionó así, vamos ahora con esta otra. Entonces hay que hacerlo, es algo que yo tengo una costumbre. Tengo que probar a hacer eso. Mi mente dice que ya estoy con esa idea, hay que probarlo y ya haciéndolo ya me doy cuenta si sí o no. Entonces dice, hay que enfrentar los riesgos para sobrevivir, sobre todo porque se piensa que se debe sobrevivir, ¿no? Ese es el pensamiento.
Dice, proveerá de modelos constructivos para la comunicación. El riesgo. Ese riesgo, el explorar, lo que va a hacer es que proveerá modelos constructivos para la comunicación. Ese es el resultado. Si exploro, voy a proveer modelos para poder construir, ser constructivo sobre todo. La otra es que hay que usar lo amante, ¿no? Ser amante, el mensaje así. Dice, el comunicador constructivo tiene amor por la gente. En esa es la parte que quiero resaltar también, que me cuesta trabajo poderme personalizar con otras personas, así, amor por la gente. Solo en momentos específicos puedo tener ese ejercicio, no es algo constante conmigo. Dice, sabe que necesita sentirse amado y que también otros. Yo me siento amado, por lo tanto necesito sentirme amada, quiero entender que esa persona necesita sentirse amada. Dice, de forma madura responde a la necesidad de amor que ellos tienen. Entonces, esa es la parte que les decía, cuesta un poco de trabajo invertir en a ofrecer el amor que ellos tienen necesidad. Esa es la parte complicada. Entonces, dice, hay 4 palabras griegas que describen el amor. Este es el storga, el 1, que es amor familiar. 2, filios, amor de amistad. 3, eros, amor físico o sensual. Y 4, ágape, amor que proviene de la gracia de Dios. Me di cuenta que siempre le pongo ese gracias de Dios. Dice, en el amor ágape se aprende a amarse a sí mismo cuando bebé, al encontrar placer en la satisfacción de sus necesidades. Después aprende a amar a su vecino egoístamente por lo que hacen para él. Entonces, de alguna manera nos está ofreciendo este proceso del amor, porque cuando bebé solo mi necesidad es importante y amo al que me hace algo, al que me alimenta, mi mamá me alimenta. Entonces, hace por mí, si mi vecino existe, pero hace algo para mí. Luego aprende a amar a Dios, todavía egoístamente. No quiere ser castigado. Teme lo que le suceda al no hacerlo. Entonces ahí es donde empieza un proceso de, como estoy aprendiendo que Dios puede castigarme, no me conviene no amarlo. Entonces voy a amarlo, porque luego me puede venir algo malo. Ese es el pensamiento, ¿no? Y por último, aprende a amarse de nuevo a sí mismo, ya no por egoísmo, sino por amor de Dios. En la primera era que me amo porque yo quiero todo para satisfacerme, pero en esta me puedo volver a amar, pero ya no egoístamente, sino porque Dios me ama. Dios me dio un amor y entonces empiezo a amarme como el valor que Dios me dio. Y porque el amor de Dios existe en mí y me hace amar, no a mí, no solo a mí, sino a los demás. Amarse a sí mismo le hace desear que otros crezcan mientras él crece. Como estamos enfocándolo al pastor, entonces yo puedo amarme a mí y puedo desear que otros crezcan mientras yo también crezco y yo quiero crecer, que es algo que me motivó a poder compartir estos temas, ¿no? Y los estudios que de pronto también mando. Dice, no le ofende o incomoda que la gente quiere estar junto a él. Es el cumplido más grande que se le puede hacer a un pastor. Cuando tú logras transmitir de una manera adecuada, esa persona se hace atractiva para todos. Quieren estar ahí, quieren estar cerca de él. Y eso es algo que es como un cumplido, debe considerarse. Viene ahora una parte donde pregunta, ¿cómo es posible convertirse en comunicador constructivo si desea hacerlo? Entonces, aquí lo bueno es que esta parte nos da algunas maneras de poderlo desarrollar o hasta lograr. En el punto 1 te dice, o nos invita pues que estudie y evalúe su modelo de comunicación. ¿Qué modelo soy? Bueno, no soy esto, yo me doy cuenta, no soy esto, no soy todo esto. Dice, pregúntese si se interesa por la gente, su esfuerzo por informar, si inspira cuando predica, si escucha o habla demasiado, si es claro en la comunicación. Hay una serie de preguntas, de hecho no son así exactamente, son más larguitas y más variadas.
Entonces, esas preguntas van a ayudar. En el punto 2 de cómo es posible convertirse en un comunicador constructivo, dice, fíjese un programa de desarrollo personal con la meta de convertirse en uno, con objetivos, fechas y tiempos de revisión y métodos de alcanzarlo, que sean organizados alrededor de las características de uno. Entonces, que tengan de alguna manera acordes a mi forma de poderlos asimilar y de mi forma de caracterizarme. Yo soy de pronto con dificultad para relacionarme fácilmente con la gente, cómodamente. Puedo estar hablando 1000 horas con ustedes, pero estoy en confianza. Cuando es gente que no conozco, me cuesta trabajo estar simplemente acercar a esa persona. Entonces, acorde a mis características, hay un plan que tengo que desarrollar. Punto 3. Realice evaluaciones personales periódicas. Pida ayuda a familiares, amigos o colegas. Entonces, como ya me decidí que voy a hacer algo para mejorar, entonces mi familia, mis amigos y mis colegas, de alguna manera mi hermana me hizo una mención y no me la completo. A mí me ocurrió que sucedió un síncope, le llaman, que me golpeé en la cabeza y me hice una fisura en el cráneo, y de alguna manera hay cosas que ya no recuerdo con exactitud ni con facilidad me pueden quedar en la memoria. De pronto no las concreto mucho. Entonces me dice, cambiaste mucho. Y de pronto cuando yo le digo, ¿cómo cambié? Ahí se quedó en pausa, ya no me dijo cómo, no me lo alcanzó a explicar o supo cómo explicar. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Esta sería la manera en la que se puede identificar. Aquí van a aparecer las diferentes características de un comunicador constructivo que vimos que es el ideal. Entonces, ahora vamos a ver el modelo dominador, un comunicador dominador. Dice, según Goodman, mucha gente inteligente y razonable se resiste a ser controlada. Entonces, cuando otro se resiste a que tú lo controles, desde ahí ya hay una situación que ya no es inteligente aquí, ¿verdad? Dice, cree que su individualismo está siendo usurpado. De alguna manera es que no lo tomas en cuenta para ver cómo tú quieres comunicarte con él. Dice, el daño ocurre cuando no permite a su iglesia crecer hacia la madurez. Este pensamiento lo tomé con el punto de hacia un pastor, que viene a ser la parte que no ayuda a que la persona crezca por la manera controlada que los hace, ¿no? Como si los mueve él con su propia indicación de hacerlo. No se hacen independientes para crecer y madurar, siempre hay que decirles qué hacer. Aquí hay un pensamiento que les voy a compartir precisamente de Paul Goodman. Dice, parece tonto decir a priori qué es lo que el joven debería conocer y luego tratar de motivarlo, en lugar de dejar que la iniciativa venga de ellos y ofrecerles información y materiales apropiados a su disposición. Lo que es más esencial para la juventud es ver que la están tomando seriamente como personas antes que parte de un sistema fijo. Ese es precisamente, ¿no? Que puedas tratar de considerarlos como alguien que puede desarrollar a sí mismo su conocimiento que se espera de él, o su papel que se espera de él, ¿no? Encontré una foto, una ilustración de Paul Goodman. El libro de donde se toman este pensamiento es Freedom and Learning, The Need for a Choice. La necesidad por una elección, elegir algo. Dice, fue un sociólogo, escritor, psicoterapeuta y activista anarquista estadounidense, adscrito a la llamada New Left norteamericana, nueva izquierda, ¿no? Norteamericana. Esos pensamientos de libertad y aprendizaje, learning, la necesidad de escoger. Entonces, cuando tú le das la oportunidad que esa persona lo indague por sí mismo, ¿no? En este caso, el contraste. Un comunicador dominante puede lograr efectos positivos y negativos en las personas. O sea que tiene cosas que se le pueden rescatar o considerar válidas, buenas.
Entonces vamos viendo que sí y que no. Se necesita, sirve en forma de paternalismo en la iglesia, que de alguna manera dice que ayuda cuando hay una amenaza. Entonces, cuando estás como alguien que domina, puedes darte cuenta de que hay una amenaza aquí y tenemos que cuidar que no se logre esta situación. Se toman decisiones que pueden llevar a las equivocadas, entonces es que entra su papel de hey, esto así, esto de esta manera, ¿no? Entonces, para no desviar de alguna manera a donde se está esperando que se llegue. Hay características que revelan al comunicador dominante. El valor de una o de todas las características debe ser medido de acuerdo a la circunstancia antes que arbitrariamente. No hay buena ni mala. Le puse esa última frase yo específicamente porque de pronto decimos, como aquella era la ideal, todas estas descalificadas. Entonces, de alguna manera, hay circunstancias que van a permitir que sí se usen, pero no que sean de manera negativa, arbitraria. Esta sería. Por ejemplo, amenazante. El dominador con su característica amenazante. Dice, a este intento de dominación se le llama el si usted no, yo voy a. Entonces es amenaza, ¿no? Yo lo usaba mucho. Si no se sientan, no les voy a poner asistencia porque todo el mundo corría para todos lados. Dice, pastores usan de él. La amenaza de ostracismo o rechazo duele más que el dolor físico. Esta palabra no la había entendido, pero cuando ponen rechazo, entonces dices, me está alejando, me está rechazando, por ahí va. Igual no la recuerdo con exactitud porque son palabras nuevas que no uso, entonces no la alcancé a recordar. Pero siempre con relación al rechazo es que se entiende que es amenaza de te voy a alejar, es que voy a hacer esto. Vamos entonces en el siguiente característica, desaprobación. Dice, esta es el arma más poderosa que el comunicador dominador puede usar. Así los prepara para la manipulación si lo quiere. En la iglesia los miembros son muy sensibles, buscan aprobación. Entonces, cuando queremos pensar en los miembros, estamos hablando de que ellos van a estar en la necesidad de querer aprobación. Entonces, yo puedo manipularlos si quiero, en buscar esa forma de desaprobar. Abrumar. Se está queriendo ir la luz, por eso estoy distraída. Abrumar, vamos, abrumar. Dice, se trata de forzar la voluntad de otra persona. Hay maneras de hacerlo. En la primera que vamos a ver es la inteligencia superior. Dirige los sentimientos de los demás, se siente achicado por su inteligencia. Entonces, cuando yo quiero abrumar a una persona, le voy a dar todo lo que yo conozco, sé, y le digo frases muy elaboradas y conceptos como este que yo acabo de usar que no me quedó claro, recordado más bien, porque sí lo indagué. Entonces aquí está la inteligencia superior, dice, dirige los sentimientos de los demás. La persona empieza a sentirse, no conozco nada de eso, me puedo quedar callado porque ignoro todo eso. Y se siente calladito y con las manitos cruzadas esperando que acabe porque no puede argumentar sobre eso. Entonces, inteligencia ahí. El segundo sería, otra manera de abrumar es el dominio físico. El tamaño físico de una persona puede quebrantar la voluntad de otro. Mira, aquí está mi papá y mi papá es así de alto, ¿no? Entonces el otro, ya te quedas así que abrumado. Y la tercera es la posición de autoridad, cuando es el padre, el patrón o el oficial, que en este caso sería el pastor, ¿no? El pastor, bueno, ya lo que él diga es lo que es. Entonces puede asumir la autoridad sin tener la posición, aunque no tenga, a lo mejor se comporta como eso y entonces abruma a la persona ya por la manera en la que le dirige las palabras, ¿no? Con esa
autoridad que se adueña, ¿no? La persuasión sutil, en la abrumación dice la persuasión sutil, característica del comunicador persuasivo, o sea, que dominador, tiene la potencialidad de explotar a otros. Se quiere ser más sabio en el pensamiento acerca de la conducta de otros que lo que ellos mismos son. Este hecho de la persuasión sutil es manipulación también. Y sobre todo explotar, porque de alguna manera no los vas a lograr, no vas a poder evitar que siempre hagan lo que quieres que hagan. Entonces esa es la parte, sobre todo porque te hace ver más sabio para dominar su propia inteligencia o entendimiento, a través de obligar la manera como actúen. El dominador también es otra característica, es la engañosa, esa comunicación engañosa. Comunicación engañosa, dice, se reconoce por los trucos que emplea esa comunicación engañosa, esa forma de comunicación engañosa. En el 1 se le llama el siervo sufriente. Dice, el líder de la iglesia aparenta ser el que siempre pierde, sufre para salirse con la suya. No gana lo suficiente porque de pronto he sabido alguna historia de algún pastor de una iglesia, nueva iglesia de hecho, que por ejemplo está en ese pensamiento y entonces de alguna manera es engañosa su comunicación. Hay que ofrendar más. El punto 2 dice, él es maravilloso estar en la casa del Señor. Es otra manera engañosa de comunicar. Dice, si ríe y emite bondad en su comunicación, habrá más alta aceptación. Esa sería su característica, que como se va a mostrar amoroso, bondadoso, eso va a ayudar a que su comunicación sea aceptada de mejor manera. Entonces, qué maravilloso estar acá. Es una forma de inducir su mensaje, ¿no? Que es engañoso, es engañoso. Y el tercero sería el sumo sacerdote. Dice, ya alcanzó sus propias normas morales y ahora está para guiar a otros cristianos a buscar las propias. Es alguien que se siente que ya tiene esa característica de piedad. Entonces está ya en la categoría de poder entonces guiar a los que siguen en su proceso. Que de pronto yo puedo decir que peco de porque de alguna manera estoy consciente de que de alguna manera he tenido la preparación para poder de alguna manera sentir eso hacia otros. Entonces, no bueno, no bueno, yo también lo reconozco. Dentro de esta parte del sumo sacerdote dice, no debe haber mucha intimidad. Ese sería el pensamiento de este tipo engañoso. Dice, es truco, nadie se animará a desafiarle. El hecho de no se acerquen tanto, no hay tanta cercanía, no hay tanto, no se intimen mucho, pero de alguna manera es truco porque de esa forma no logra que se le desafíe, ¿no? Dice, es el padre disciplinador que tiene control de todos. Esa parte también es algo que está incluida, que puede sancionar. Y entonces cuando sanciona, ya entonces controla. Bien dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces la gente está pendiente de como ya le dijo algo a aquel, entonces ya mejor me cuido yo, ¿no? O me preparo yo para lo que viene. Otra característica engañosa de este comunicador dominador es que es este tipo de persona, ¿no? Dice él, adivine lo que voy a hacer. Dice, usa el método sorpresa. Nunca se sabe lo que hará la próxima vez. Y cuál es la finalidad, que no lo enfrenten. Entonces va a escudarse haciendo salir cosas desde la manga, como diríamos. Se puede considerar así, cosas de la manga.
Déjenme ver si le podemos poner la energía esperando que no se agote. Lo que entonces nos dice que podemos hacer punto así. Vamos adelante con la E. Dice, desde que yo vine a esta iglesia, es otra forma de hablar engañosamente. Dice, usa las relaciones y éxitos como armas para persuadir sobre un proyecto o actividad. Entonces aquí lo que hace es que dice, desde que yo vine a la iglesia sucedieron esto y esto y esto, entonces este proyecto debe de aprobarse, debe funcionar porque he dado éxitos pasados, ¿no? Y en ese sentido, y es de alguna manera es engañosa lo que se entiende. En la letra C es el otro tipo, dice, hay una iglesia que se interesa en mí. Dice, usa las amenazas en forma sutil. Si es considerado para una oportunidad grande, la gente se siente menos dispuesta a enfrentar su autoridad. Su poder, su influencia y su estimación aumenta. No lo vayamos a enojar o a molestar porque ya se nos van, lo están pidiendo o se están interesando por él en otra iglesia. Hay que consentirlo para que esté mejor acá. Entonces ya no se le enfrentan, ¿verdad? Ya no. Bueno, también es engañosa decírselos, ¿no? Dice, ayudará a hacer una lista de las áreas de su comunicación que siente le alejan de sus oyentes. Aquí es cuando ya puedo identificarme en este dominador. Entonces, esta es recomendación, o dice, pregúntese si es así. Vamos a recordar, ya no las quise repetir para que se puede regresar para revisarlas. Dice, por lo que necesita, ¿por qué lo necesita hacer? ¿Por qué lo necesita hacer? Son preguntas que te está sugiriendo hacer. ¿Por qué lo necesitas hacer? ¿Qué hacer para controlarlo? ¿O cómo puedo controlar no ser engañoso, no ser de esta manera? ¿Qué motivaciones tiene? ¿De veras necesito frenar que se me enfrenten? O sea, ¿qué motivación me das? Una pregunta que se me ocurre, ¿no? ¿Qué hacer para mejorar eso y ser más constructivo? Entonces siempre preguntarse y hacer una lista de las áreas. Esa parte ayudará. Es lo que se sugiere. Dice, se puede usar este modelo en forma constructiva para condenar el pecado. Y de hecho decía el ejemplo de que los profetas hacían eso, con dominar, declaraban el pecado del pueblo. Dice, ante una acción inmoral y errónea, si se ve un caso donde está la inmoralidad involucrada, entonces hay que dominantemente expresarse así. Dice, se establece de nuevo los valores cristianos al que lo comete. Aquí la parte que se recomienda es que si tú vas a imponer una forma, actitud con una persona que tiene esta condición inmoral, no lo pierdas. Más bien, encauzarlo, dirigirlo hacia que recobre los valores cristianos para recuperarlo, ¿no? Dice, la comunicación dominadora se convierte en constructiva en el ejercicio de una convicción. Cuando, por ejemplo, tienes una convicción de que eso debe ser así, entonces tú dices, no nos salimos de eso procedente, seguimos adelante. Dice, comunicar sus valores cristianos con entusiasmo y persuasión. Entonces, cuando tú estás entendiendo que son valores cristianos, entonces puedes usar esa forma que te va a ayudar con el entusiasmo y la persuasión a lograrlo, ¿no? Y la otra dice, deben ser acciones deliberadas y con profunda determinación. Sobre todo eso que está pensado que hay que hacerlo y mantenerse. Pensado deliberadamente y mantenerse. Profunda determinación. Aquí entonces se enlistan todas las características que hay en un comunicador dominante y entonces avanzamos a el modelo evasivo. En el caso del modelo evasivo dice, el comunicador evasivo tiene temor de la confrontación. En la iglesia no hay que enojarse. Debe haber actitudes coherentes
y puntos similares. No se expresan sentimientos reales como la sospecha, la malicia, los insultos o los celos. Me estoy acordando con este tema, me acordé que tenía un caso donde yo especificaba que no se estaba haciendo bien la función de un programa en la iglesia, y uno de los diáconos se acercó conmigo para llamarme la atención como parte de la comisión de disciplina de la iglesia, que porque no tenía yo que fomentar las divisiones en la iglesia, cuando en realidad yo estaba tratando de opinar que se corrigieran esas fallas, ¿no? Entonces vamos con el pastor, y con el pastor ya se hace claridad que no merezco una sanción de ese tipo y cosas así, pero de pronto es una frase que también dicen, es que en la ciudad de las maravillas no ocurren cosas malas, ¿no? O no sé, es una frase que leí o vi en un programa, que de hecho creo que era cuando el nazismo, cuando estaba el nazismo, en esa nueva forma de ver a la comunidad, a la sociedad, no querían admitir los asesinatos de infantes, creo que se estaban llevando a cabo, y se investiga, entonces no se quiere decir que se está hablando de lo malo allí. Entonces, de alguna manera, este evasivo está buscando que no se confronten cosas, que se dé una actitud hipócrita, hipócrita para no descontrolar ahí nada. Dice, hay que ponerse la careta, lo hipócrita, ¿verdad? Hay que ponerse la careta, bondad, amabilidad, generosidad y cortesía. De pronto eso sucede mucho. Y cuando ya sientes que no hay sinceridad y honestidad, ya no te sientes parte, ya no sientes que estás encajando correctamente en ese espacio. Dice, tiene poca paciencia con quienes no están en el mismo molde de la mayoría del grupo. Entonces, como yo no me voy a poner a sonreír, o yo no me voy a poner a ser amable, entonces empiezo a tener toda la confrontación de ese que es evasivo hacia mí, porque yo no me moldeo, ¿no? Como la mayoría. Es poca paciencia, le llaman ahí. ¿Cuál sería una característica aquí? La avenencia, que es otra de las palabras que no me quedó muy clara, y espero que pueda yo hacerla clara con la forma en la que aquí es. Dice, la avenencia es un esfuerzo de apaciguar antes que resolver. Creo que era darle por su lado a la persona. Sí, lo que usted diga, eso es lo que es. Entonces es no darle por su lado. Dice, hace que el problema se vuelva insoportable. Cuando nada más le dices que sí, pero no le dices cuándo, por decirlo así. Sí, pero no lo resuelves. Entonces, de pronto esa parte es el evasivo, ¿no? Y se vuelve insoportable. De pronto yo fue lo que viví, ¿no? Fue lo que yo viví estando allá en Cuba. Buscaba respuestas y no las obtenía, entonces se me aplazaban las respuestas, entonces me empecé a poner así, impaciente, insoportable, yo me puse insoportable. Dice, debe buscarse una solución a cualquier precio, pero está hablando del comunicador. El comunicador está buscando la solución para que eso no avance, porque no lo va a resolver. Entonces, ¿qué hace? Está lo que venga primero, y creo que eso fue lo que me pasó a mí. Lo primero que se vino a la mano para poder apaciguar eso, se usó, y ahí es donde yo estoy creyendo que, bueno, es un perfecto ejemplo de esto. Otra característica es el alejarse. Dice, una actitud complaciente y cortés es similar a distancia prudencial. Entonces, a propósito, se mantiene a distancia. Dice, el pacificador de la ira y complaciente a deseos y necesidades edifica paredes. Entonces, la parte que tiene el evasivo es que va a poner paredes, porque sí quiere
pacificar la ira, si quiere, los problemas que hay, los deseos y todo, pero está edificando paredes. Dice, se aleja de la gente con quien se ha herido mutuamente. Entonces, como no quiere resolver, entonces la pared ayuda a que no tenga que estar chocando constantemente con eso. Hay algo que los está distanciando, ¿no? Entonces, distancia prudente. Evita entonces sufrirlo de nuevo. Sacarle la vuelta, no sé, buscarle de alguna manera. También me acuerdo que eso era cuando me recibía yo una pregunta en el caso sí me acuerdo que fue alumnos allá estando en Cuba. Cuando ya me veía en clase con mi alumna, yo hacía la expresión, no quise verte porque no sabía qué responderte. Ya me declaraba yo culpable, pero había puesto esa barrera de no evadir, ¿no? Evadir, en este caso alejarme. No me le acerco hasta que no, pero bueno, había que resolverlo y frente a frente, pues qué mejor manera, ¿no? Otra característica es rendirse. Dice, a la primera señal de conflicto y hostilidad se retira, se rinde sin pelear. Cuando se ve amenazado, sacrifica sus convicciones más sagradas, evita comprometerse. ¿Qué hace entonces? Darle por su lado y decir así, hagamos eso, aunque no es lo que querría pelear, prefiere soltarlas así y dejarse vencer. Y no se compromete, evita comprometerse, porque de alguna manera si piensa diferente, los va a tener enemistados de alguna manera o no contentos, ¿no? Entonces prefiere no expresar eso que tiene. Y bueno, eso también es algo que no es funcional. Dice, su liderazgo es a través de una relación pasiva con la gente. En una discusión acepta provisoriamente un punto de vista. Abre la puerta para una discusión más positiva después. Para mejorar se sugiere. En este caso es que cuando tú, es lo que hacía mención, que le das el punto por su lado a una persona y le dices, sí, es cierto, eso es así. Cuando estamos involucrados con un grupo de personas. Pero ya la parte positiva aquí es que cuando le dices que sí, en ese momento luego lo traes contigo y hablas de una manera más adecuada de cómo es. Pero bueno, esta dice que se puede mejorar, estas características se pueden mejorar. Vamos viendo cuál sería la forma de mejorar. Dice, enfatice lo positivo. Lo que usted es y lo que Dios ha hecho por usted. Entonces, cuando ya estamos en esta característica de ser evasivo, de que tienes esta forma de alejarte, de amenazar, de rendirte, entonces recordar lo que Dios ha hecho por mí. Dice, ser hecho a la imagen de Dios. O sea, el valor que tengo yo por sí mismo, ya de alguna manera me debe dar esa energía suficiente para enfrentar, ¿no? Ser igual a Dios. Dice, con libre albedrío, con la capacidad de elegir su propio estilo de vida. Es creado por Dios. Entonces, todo lo que yo soy positivo es parte de los elementos que puedo tomar para poder entonces usarlo para tener esa manera de enfrentar. Dice una persona, en ese mismo enfatice lo positivo, una persona con espíritu perdonador examina las emociones que llevan al dolor y rechazo de otros. Entonces, cuando ya estoy en esa característica de Dios me ha dado la capacidad de perdonar, entonces yo puedo enfrentar ese dolor y ese rechazo que recibo por lo que no quiero enfrentar y por eso soy evasivo. En el punto 2 dice, aprenda a vivir con sus limitaciones. Dice, nadie es débil en el plan total de Dios. Es una gran victoria decir no sé seguido de quiero aprender. Las palabras, ahí yo veo palabras que no entiendo, pero las traté de investigar y de alguna manera las puedo usar. O no sé manejar de esta manera las cosas, pero lo quiero aprender a hacer. Dime cómo. Me acuerdo haber hecho eso, estoy recordando que no sé cómo hacerlo, ayúdame.
las hermanitas se podrían tener un pensamiento de mí diferente, porque hacía cosas de manera impulsiva, y de pronto tuve que hablar a una específicamente y decirle, no sé cómo hacerlo, me disculpo si esto causé, ¿no? Porque me di cuenta de que era impulsiva, yo hacía cosas rápido. Entonces, en la C dice, tenga valentía. El evasivo debe buscar eso, tener valentía. Dice, el silencio a menudo es oro, pero algunas veces es amarillento. Entonces, cuidar que sí, a veces hay que hablar, ¿no? Entonces, dice que ese es un proverbio. El líder de la iglesia debe sacar su pescuezo con valentía para avanzar, como lo hace la tortuga. De hecho, ponían el ejemplo que la tortuga para avanzar necesita sacar el pescuezo para hacer, yo creo, el impulso, ¿no? Entonces saca el pescuezo y entonces logra avanzar. Si no lo saca, no avanza. Entonces, esa es la sugerencia que se hace aquí. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues aquí están, son esa amenaza, alejarse y estar en... ya se me olvidó. Ahí se alcanzan a ver, pónganle ahí ustedes, es la vista, que no me deja, están muy pequeñas para mí. Dice, el modelo siguiente es el explosivo, es el cuarto. Dice el pensamiento, estalla en la comunicación. Algún factor desconocido detona a la persona, edifica barreras interiores hasta el punto que explotan. Esas barreras pueden ser ansiedades personales que preocupan y roban la tranquilidad. También puede ser estar a la defensiva como justificación propia. Racionaliza sus acciones, las explica dignas de valor. Se proyecta es cuando a alguien le culpas de algo, y se culpa a los demás para limpiar su culpa. Fue él, aquello hicieron, que de alguna manera se cae sin ser consciente. Yo también puedo estar clara que a mí me hace posible hacer eso. Aquel hizo, pero yo soy la que hago de pronto, ¿no? Dentro de estar a la defensiva, dice, se aferra a los prejuicios, prejuzga la acción de otros, habla compulsivamente, habla explotando, ¿no? Explota rápido y habla. Evita escuchar a otros, evita. No que quiera ser escuchado, sino que lo evita, al monopolizar la conversación, con la intención clara de evitarlo, ¿no? Entonces ahí está, tener claro, y monopoliza, pero con la intención de no escuchar. En otra dice, mantener opiniones contrarias. Estas son barreras, aclarando esto, estamos resaltando barreras. Mantener opiniones contrarias. Lo que uno desea se vuelve más importante que el tener relaciones con otra persona. O sea, lo que yo diga y lo que yo quiero que suceda, y no me importa si aquella persona no está de acuerdo, y no me voy a poder relacionar con esa persona que dijo lo contrario, porque solo lo que yo deseo, ¿no? Entonces vuelve más importante, pero haces mantener, como dice, opiniones contrarias. Mantienes opiniones contrarias. Bueno, hay características, esas fueron barreras en el caso de la comunicación ahí. Aquí lo que nos está ofreciendo ahora son características. Características del explosivo es el conflicto. Dice, el mundo es un campo de batalla. Divide a la gente en dos grupos, los ganadores y los perdedores. Él debe ganar. Esa es la parte del conflicto. Mantiene cosas contrarias y ya tiene un grupo acá y tiene un grupo acá, ¿no? Entonces aquí divide, porque está pensando en la batalla. Dice, planea cuidadosamente las batallas. Hay que aceptar y tratar de dominar los sentimientos, que de pronto es la parte de la manipulación que también se va a ejercer, ¿no? Aceptar y tratar de dominar a los sentimientos. La segunda característica es la de enfurruñarse.
enfurruñarse. Dice, así reacciona un niño cuando no se sale con la suya. Cuando un adulto reacciona así, se llama mal humor. Es el resultado del resentimiento y amargura por no salirse con la suya. Cuando niño parece ser algo que puede desvanecerse y no tener mayores repercusiones porque es niño, pero ya cuando adulto, con ese mal humor, se crea resentimiento y amargura por no haberse salido con la suya. Dice, estas personas refunfuñan porque no saben cómo amar en forma madura. Entonces se relaciona con el amor el hecho de estar enfurecido, no tener el amor de por medio para de manera madura aplicarlo, ¿no? Dice, el amor maduro se canaliza a través de la comunicación constructiva. Es parte de lo que se puede preparar como parte del desarrollo personal, el poder llegar al amor maduro. Fíjense que aquí les puse pero no lo tengo todo. Lo que voy a tratar de hacer es leerlo desde acá. Lo vamos a leer porque está un poquito largo. Es un pensamiento que es de Erich Fromm, El arte de amar. Dice, dar llega a ser más satisfactorio y más gozoso que recibir. Amar es más importante que ser amado. Amando se abandona la celda de la soledad y el aislamiento que fue formado en el narcisismo y el girar alrededor de uno mismo. Se siente una nueva unión de compartir juntos y de conformidad. Además de esto, se siente la potencia de producir amor por amar, antes de depender en recibir por ser amado, lo cual por esta razón tiene que ser pequeño, indefenso, enfermo o bueno. El amor infantil sigue el principio, amo porque soy amado. El amor maduro sigue el principio, yo soy amado debido a que amo. El amor inmaduro dice, yo te amo porque te necesito. El amor maduro dice, yo te necesito porque te amo. Entonces esta descripción que nos hace Erich Fromm nos ayuda a poder darnos cuenta de que ese ejercicio de amar me hace producir más amor. Me produce más amor el hecho de estar ejercitado a amar, que de hecho es algo que yo lo experimenté y lo olvido, por falta de ejercicio lo olvido. Erich Fromm, bueno, él encontré esta ilustración de Erich Fromm, dice, El arte de amar es un libro escrito por el sociólogo, psicólogo, filósofo y humanista judío alemán Erich Fromm, miembro de la llamada Escuela de Frankfurt. Entonces él tenía nos comparte este pensamiento que se puede aplicar también en nuestro entorno de la iglesia y el pastorado. Dice, enfurruñarse, una persona que gasta su tiempo refunfuñando, tiene un bajo concepto de su propio valor, no se responsabiliza por tenerlo. Tener el valor, responsabilizarse porque yo tengo valor. Superficialmente resulta un excesivo amor propio, que no quiere sufrirlo, que no quiere verse lastimado o agredido, confrontado. Entonces, superficialmente es como un excesivo amor propio. No, que no me toque, que no me duela, que no me enfrente. Y luego también de Erich Fromm dice en el mismo libro El arte de amar, egoísmo y amor propio, lejos de ser idénticos, son realmente opuestos. Es verdad que las personas egoístas son incapaces de amar a otros, pero son incapaces de amarse a sí mismas también. Eso es un símbolo de no amarse tampoco, egoístamente, pero es a mí tampoco. Y de pronto, eso me pega también. Dice, el comunicador adolescente
que se vuelve a sí mismo, debe buscar elementos que le ayuden a aumentar su concepto de sí mismo y la fe en sus propias capacidades. Se pierde también el valor hacia otros. Eso también, ¿no? Si no puedo ofrecerlo a alguien, tampoco me lo ofrezco a mí. Pero si no me lo ofrezco a mí, eso tampoco se espera que yo pueda dar algo hacia alguien más. Valor, en este caso hablando del valor. En este otro punto, esta es una, también la voy a leer desde acá para poderla leer con más facilidad. Déjenme ponerla bien. Este es R.B. Blackney, que hizo una traducción de Meister Eckhart, es que el maestro Eckhart. Encontré el libro, de hecho ahora se los voy a mostrar, dice: si usted se ama a sí mismo, amará a los demás de la misma manera. Mientras usted ame a los demás menos que lo que usted se ama a sí mismo, usted no tendrá éxito en amarse a sí mismo. Pero si usted ama a todos por igual, incluyéndose usted mismo, usted los amará como a una sola persona, y esa persona es a la vez Dios y hombre. Así se llega al reconocimiento que uno es una persona justa y recta, quien amándose a sí mismo, ama a todos los demás igualmente. Fíjense que indirectamente, aunque ustedes no lo hayan percibido, está involucrando la relación con Dios, que a través de ese poder, de esa relación es como amar a Dios y a Jesucristo como hombre. Entonces nos está dando la claridad de que está nosotros amar por el amor hacia Dios, hacia Jesucristo, porque entonces podemos nosotros manejar mejor ese amor. Ok, les iba a mostrar que esta es la ilustración de Eckhart. Igual déjenme leerlo de acá porque está demasiado pequeña la letra. Dice: Eckhart de Hockheim, conocido como Maestro Eckhart, fue un sacerdote dominico alemán, conocido por su obra como teólogo y filósofo y por sus escritos que dieron forma a una especie de misticismo especulativo que más tarde sería conocido como mística renana. Y no encontré del traductor, pero en este caso Raymond B. Blackney, en un comentario no sé si fue en Amazon, que es donde nos ofrecen los libros, y argumentan, decían que había otras traducciones que eran más literales, por ejemplo, y no eran tan claras, y que Raymond Blackney era más claro en su manera de traducir, y que lo recomienda más porque explica mucho mejor la forma de traducción. Entonces ahí es donde nos recomienda, ¿no? que es buena nuestra contribución de estos dos personajes, uno a la historia y el otro más para traducir sus escritos. Dice: cuando el comunicador explosivo reconoce su dependencia de Dios y su propio valor fundamental, que viene del amor de Dios, encuentra significado y propósito en su vida, es libre para amar a otros, y luego nos ofrecen algunas formas de amar a otros, en la forma de, entonces sí queda más claro y embona que tiene que ver con que, bueno, dependo más del amor de Dios, dependo de lo que Dios me ha dado como valor, y eso le da mejor significado y propósito a mi vida. Entonces la forma, ¿cómo puedo amar a otros? La forma de apertura, dice. Es libre de exponer sus propias debilidades y oye las de otros con compasión y sin juzgar. Tener apertura, yo me quito, me abro la puerta para que pueda yo comunicarme. Digo lo que me falla y entonces esa persona me dice lo que le falla. Y eso dice con compasión y sin juzgar, que de alguna manera puede malinterpretarse si yo no lo aclaro, que es una cosa que me falta, aclarar a veces mi intención para observar algo,
con otra persona. La B, aceptación, amar con aceptación. Dice, es capaz de aceptar a los demás, pues ya se aceptó a sí mismo. Entonces esta forma también es algo. Con aceptación puedo lograrlo. El tercero, entendimiento. Dice, su tolerancia del lado humano y sus debilidades son elevadas, pues ha aprendido el arte de perdonar a otros y perdonarse a sí mismo. Ha sido liberado de la culpa por sus limitaciones, ha aprendido a amar a otros. Es entender que no soy exento de las debilidades y caigo yo también y me puedo perdonar a mí mismo, puedo perdonar a alguien más. Entiendo esas circunstancias. Ahora, volviendo al modelo explosivo, dice, cuando el comunicador explosivo establece su propio sentido de dignidad, puede ser ayudado. Aprende a identificar esas características explosivas y busca resolverlas. Entonces aquí es donde empiezan las recomendaciones de, bueno, si ya puedo valorar todo lo que acabamos de ver y esas son mis características, entonces hay que buscar cómo resolverlas. Dice, lo importante del enojo, el ser explosivo a veces es eso, ¿no? Enojo en un cristiano es reconocerlo. Se admite, se enfrenta, no lo empuja al nivel consciente, fuera del nivel consciente de su mente, lo contempla con realismo y madurez. La parte que nos ofrece aquí es que no se quiere enfrentar, sino que se manda al inconsciente. Y en el inconsciente ya no se puede tratar porque no lo tienes para poderlo modificar. Entonces, aquí la parte que nos hace clara es mantenerlo claro, a la vista, contemplarlo y decir, espérame, estoy reaccionando así, estoy actuando de esta manera. Y me da manera de poderlo progresar, ¿no? De procesar ya y progresar en él. Luego, encuentra un escape físico. Ok, ya lo tengo consciente y esa sería la otra forma de ayudar. Luego encuentra un escape físico y emocional. Usa esa energía de manera constructiva y luego recomienda, como el caso que puede ser, practicar un deporte, plantar árboles, o sea, hacer actividades que pudieran aminorar esa actitud de enojo que se tiene. Dice, enfrentar esas emociones ayudará a encontrar el perdón divino, porque acuérdense que nosotros caemos en ese punto de que si no se controla se lleva a pecar, se llega a pecar con el exceso. Entonces cuando yo puedo tener ese enfrentamiento con esto, puedo resolver que ya entré a esa condición de pecado y decir, perdóname Dios mío por haber actuado en esa forma. El principio de la sabiduría sobre uno mismo consiste en aprender a descubrir aquellas características que destruyen la comunicación constructiva. Entonces, tener esas reflexiones y dice, es sabio conocerse a sí mismo, sabio entenderse a sí mismo, aprender y descubrirse que soy de esa manera. Así se ve ya el cuadro completo de dos características tiene este explosivo. En este cuarto punto, lo que nos ofrece son las barreras de la comunicación. Este ha sido el capítulo más largo, se los estoy reconociéndolo. Dice, un pastor encuentra barreras que son únicas y especiales en su deseo de alcanzar a la gente. Barreras. Una es contestando preguntas. Dice, hay quienes piden respuesta de parte del pastor y puede no gustarles lo que le responda. Pueden también esperar una respuesta que no se ha hecho. Creen que él tendrá respuestas para cada problema. Entonces está por un lado que quien pide la pregunta, pide una respuesta, no la recibe. Y luego otros que la reciben pero no es la que quieren recibir. Y otros que dicen, yo voy porque siempre voy a tener una respuesta. Entonces siempre él tendrá la respuesta. También hay mucha gente que se siente más a gusto con un pastor que sabe cómo decir no sé. Algunos miembros terminan con hostilidad y desánimo
cuando reflexionan que no fueron ellos los que eligieron tal solución. Aquí hay dos puntos. El que un pastor le diga no sé es algo que a algunos sí les hace sentir, bueno, es una situación tan complicada que, bueno, no se sabe. Pero también otros dicen que cuando ya reflexionan y te dicen esto y esto y esto vamos a hacer contigo, esto y esto vas a hacer, entonces tú te vas y dices eso tengo que hacer, pero luego te sientas y dices eso no es lo que yo quería. Eso me pasó cuando estaba yo viendo lo de mi recuperación de diploma y materias de Cardex en el seminario Emanuel. De pronto yo no quería renovar mi diploma y yo no quería solo como la limitación de que se me acreditaran 2 años del diploma, sino 3 años y medio, que fue lo que yo realmente en materias completas tuve. Entonces ya cuando llego a mi casa, espérate, eso no es lo que yo quería, esa no era la solución que yo quería. Pero bueno, me viene ese caso, como decían, de sucesos de vida, me decía una hermanita por ahí. Otra de las barreras de la comunicación son ideas preconcebidas. Dice, son las opiniones preconcebidas o dominadas por el prejuicio. Pueden originarse tanto en el pastor como en la gente. La comunicación peligra cuando no se le da importancia a su existencia. Yo soy prejuicioso, entonces ya de ahí es una barrera. Para cuando empieza la comunicación, estuvo presente ahí y no me peligró ahí mi comunicación de haber tenido ese prejuicio. Las presuposiciones, que es muy parecido al anterior, eso es lo que sí nos hace mención. Dice, aquí el comunicador llega a conclusiones demasiado rápidas, de alguna manera con prejuicio. Dice, también aquí la gente se ha encerrado en sus propias opiniones y piensa que está bien. No se puede dar por sentado el carácter de lo que no se ve. Que en este caso está entendiéndose que se me fue el pensamiento que aquí nos involucraba, pero lo que sí es que tiene que ver con esa parte de estar como concreto con ideas, pensamientos encerrados. Y lo que yo pienso está correcto. Entonces, de alguna manera calificas algo, carácter, sí, le das un calificativo o le das una opinión a eso, esperando que así sea, cuando en realidad no es lo que realmente se esperaba, lo que realmente se le determina, se le etiqueta, podría ser esa palabra más, se le etiqueta de tal manera cuando en realidad no lo es. Se da por sentado, pero no lo es, como debe. Otra barrera serían las preocupaciones personales. Dice, el orgullo, vanidad, envidia, holgazanería y enojos son muy comunes e ignoradas cuando se quiere llegar al corazón de la gente. Dedicarles todo el tiempo hará pensar a otros que no tiene interés por ellos. En este caso son como las debilidades del comunicador, en este caso pastor, que puede estar embebido en todo esto y cuando la gente está esperando que dé su opinión o algo, él está tan dedicado a eso que ya no se interesa por los demás, ¿no? Y puede malinterpretarse si es que está en eso más tiempo. Mantener ese ejercicio es un error, o sea, mantener todo el tiempo en esas características que está ejerciendo, porque las está ejerciendo, dice, tratar de estar por encima de los demás. Vanidad estaba entre ellas, ¿no? Orgullo, estar por encima de los demás. Siente orgullo y fortaleza que no sepan qué dirá o qué hará. Entonces, de alguna manera los hace de lejos, ¿no? Está lejos él y él está tomando sus propias decisiones y los demás no ven a dónde las va a llevar. Combina astucia y sabiduría. Me faltó aquí la letrita A. Entonces esa es la parte que está, de alguna manera volvemos a pensar en lo manipulante, ¿no? Lo manipulante que hace por sus mismas opinión o pensamientos de estar en el orgullo, en la vanidad, que hace
este punto. Como barrera, es una barrera para la comunicación. En esta otra barrera dice, deseo que estén de acuerdo con él. Deseo que estén de acuerdo con él. Dice, puede creer que no ha habido comunicación hasta que los otros acepten su punto de vista. Será tan insistente al punto que los demás le lleguen a rechazar. La actitud aquí es que se presiona tanto para que los otros acepten eso. Entonces, ya mejor no se acercan. Esa sería los hace distanciarse. La otra barrera es falta de discernimiento. Será más alcanzable la gente si el comunicador tiene discernimiento de las necesidades de ellos. La gente comunica con toda su persona. Allí inicia la comunicación. Entonces, tener discernimiento de cómo leer a la gente que comunica ayudará a no ser una barrera. Pero cuando no se tiene ese discernimiento ni la actitud de poder discernir, entonces se convierte en barrera para comunicar. El pastor hace la parte de leer entre líneas, el tono de voz, los sentimientos reales por detrás. Debe mostrar discernimiento para lograr comunicarse. Entonces refuerza lo que decía. La otra barrera es la impaciencia. Dice, la impaciencia crea ansiedad entre los que quieren comunicarse. La paciencia como disciplina debe cultivarse adecuadamente para proveer claridad, para no iniciar juicio sobre otra persona. Entonces la paciencia y la impaciencia es algo que es una barrera, y la paciencia es importante, como una disciplina que hay que cultivarse. Dice, la gente tiene actitudes humanas. La paciencia hará el ingrediente fundamental para llegarle al corazón. Se desarrolla a partir de rasgos del carácter, cuando uno aprende a perdonar y a apreciar lo que ellos tienen para dar. Entonces aquí es parte fundamental la paciencia para alcanzar a llegar a la persona, porque queremos llegar al corazón de la persona con nuestro mensaje. Y sobre todo dice que se desarrolla a partir del carácter. Entonces es algo que se tiene que usar como parte del carácter. Cuando se aprende a perdonar y apreciar lo que ellos tienen que dar. Entonces, bueno, igual y ya viene en mi mente lo del jardinero. Cuando esta experiencia estoy empezando, como dice, la tercera es la vencida. A ver, dime, ¿qué quieres hacer en mi jardín? ¿Qué esperas hacer y cuánto esperas que yo te dé? Y hacerle de pronto la tercera es la vencida, cuando ni uno ni otro estaba claro de qué responder en su momento, ¿no? Porque me sentí como invadida, que es parte de mi dificultad para relacionarme con la gente extraña. Esa parte yo sé que fue parte de eso, y por eso me hace sentir que estoy en esa disyuntiva constante todos los días. Dice, la comunicación efectiva es fundamental para llevar a cabo la gran comisión de comunicar el evangelio a toda la gente. Acuérdense que la persona no es que no quiera recibir a veces el mensaje, sino que no se le comunica efectivamente. Y bueno, recordar esa gran comisión de Mateo 28, 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta viene a ser la última de las diapositivas ya para cerrar a la clase. Nada más recordarles que tenemos una tarea que les estoy poniendo, que son actividades personales de aprendizaje, que estoy poniéndolas donde estoy colocando estos videos, porque estoy en mi canal de YouTube, pero también en mi Facebook, en mi cuenta de Facebook, donde estoy haciendo la publicación. Yo espero que Dios haya bendecido a cada uno de los que están siguiendo estos estudios, porque a mí me ha bendecido y me ha permitido darme cuenta de unas formas de comunicación que voy a estar modificando, creo yo.
Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque podemos aprender de ti, de muchas formas que tú has provisto, como en este caso de este material. Te pedimos por esa honestidad, esa sinceridad que necesitamos como líderes, cada pastor, cada misionera, misionero, que está al frente de un grupo de personas a las que está dirigiendo, liderando. Te pedimos que haya esa disposición de poder hacer mejoras en su ministerio, porque de eso se trata este material, el éxito del ministerio pastoral. Padre, permite que sea con nobleza, con humildad, que se pueda avanzar en este punto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bueno, pues hasta la próxima.